La idea de hoy es un poco retomar algunos conceptos que vimos en el programa anterior en relación a esto del trastorno de la personalidad. Vos sabés que nosotros trabajamos con los trastornos de la personalidad en general y vamos a trabajar con un trastorno en particular. La vez pasada hacíamos como una especie de, digamos, comparación entre lo que era los trastornos de la personalidad en relación a cómo están descritos por los manuales psiquiátricos y cómo lo vemos desde el aspecto psicológico. Cuando hablamos de aspecto psicológico, desde mi perspectiva, me posiciono dentro de lo que es la lógica del psicoanálisis. Pero es interesante pensar justamente en estas dos formas, en estas dos miradas distintas hacia el trastorno, porque justamente la vez pasada decíamos que uno de los modos de abarcar terapéuticamente esta clínica está directamente relacionada con la posibilidad de trabajar en equipo. Es una clínica que básicamente se trabaja en el contexto de lo que es lo interdisciplinario. Y por lo tanto, este atravesamiento de múltiples miradas, tanto la mirada médica, desde la psiquiatría, como la mirada psicoanalítica, son fundamentales para pensar cómo vamos a trabajar con un paciente que tiene esta problemática. Muchos me han preguntado, bueno, pero ¿esto es una enfermedad crónica? ¿Esto se cura? ¿Esto tiene un tratamiento específico y es eficaz? Bueno, sí. Como estamos hablando de la personalidad, no hay nada de la personalidad que curar, porque te imaginas que si pensáramos en curar a la personalidad, tendríamos que pensar en hacerla más adaptable o en hacer que los sujetos se adecúen de una manera más, digamos, esperable a la sociedad o a los patrones de la cultura. Y la idea justamente no es esa, sino que las personas sean cada vez lo más propias, lo más uno mismo posible, pero dentro de esa característica de la personalidad que logre o pueda generar aspectos en lo vincular, en lo laboral, en lo familiar, en lo interpersonal, que le genere bienestar y placer al sujeto y a su entorno. Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo clínico de los tratamientos está directamente relacionado con poder estabilizar al paciente. Esto es, hacer que estos rasgos patológicos dejen de ser patológicos y se conviertan en rasgos virtuosos. La vez pasada decíamos, justamente desde la perspectiva psiquiátrica, básicamente se toma el aspecto descriptivo del cuadro, ¿no? Recordás que veíamos y planteamos algo acerca de las características sintomáticas y decíamos, bueno, al igual que cualquier enfermedad, una serie de criterios clínicos evidentes el paciente manifiesta, a partir de lo cual se hace un diagnóstico de trastorno, en este caso de trastorno de la personalidad. Ahora, la personalidad no necesariamente está atravesada por lo que es un trastorno. Hay rasgos de la personalidad que todos tenemos. Todos tenemos una personalidad. Uno podría decir, bueno, ¿cuántas personalidades hay? Y bueno, tantas personalidades como sujetos existan. Uno, desde la perspectiva más subjetiva, plantearía esa respuesta como adecuada. Sin embargo, a los fines de poder trabajar desde el aspecto médico-psiquiátrico, los manuales han básicamente diferenciado tres grandes grupos de personalidad, que se los denomina grupo A, grupo B y grupo C. La característica del grupo A tiene justamente como los rasgos sobresalientes de la personalidad características o manifestaciones que nosotros culturalmente denominamos raras, son personas raras o excéntricas, o sea, exacerbadas. La excentricidad no necesariamente tiene que ver con una expansión del humor, también tiene que ver justamente con un desgano o con una empatía o una falta de interés vincular. Dentro de este grupo, que es el grupo A, tenemos varios tipos o varios rasgos de personalidad. Hasta ahora estamos hablando de rasgos que no, decíamos recién, no necesariamente es un trastorno. Por ejemplo, los rasgos paranoides, esquizoides y esquizotípicos de la personalidad son los rasgos característicos del grupo A. Ahora, no necesariamente, insisto, más allá de que la palabra suene fea,
por lo que uno sabe un poco de lo que se denomina vulgarmente lo paranoica o lo esquizoide, no estamos hablando necesariamente de un trastorno, estamos hablando de un rasgo que se puede convertir en un trastorno, y ahí es cuando ya estamos pensando en el orden de un trastorno de la personalidad. No obstante, hay que diferenciarlo con lo que es una paranoia y con lo que es una esquizofrenia, que no es lo mismo. La vez pasada decíamos, no son sujetos, aun cuando el trastorno sea grave, no son sujetos que hayan perdido el juicio de realidad, que es lo que un poco desde esta perspectiva distingue el paciente neurótico del paciente psicótico, o las enfermedades graves y crónicas de las enfermedades que pueden ser tratables. Entonces decíamos, hay un grupo A de rasgos que se pueden convertir en trastornos en la medida en que afecten áreas vitales del sujeto. El grupo B, que incluye el trastorno antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno narcisista y el trastorno histriónico de la personalidad. Este tipo de personalidades del grupo B tienen como características ciertos rasgos de tipo dramáticos, emotivos, emocionales, y básicamente el trastorno límite de la personalidad, que uno lo puede describir como un estado permanente de inestabilidad en todas las esferas de la vida. Esto por lo general son rasgos que hacen a trastornos de la personalidad, teniendo en cuenta que el trastorno es ese rasgo, digamos, que se convierte en patológico prácticamente desde el principio de la vida adulta y en algunos casos desde la adolescencia. Entonces, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno, porque es un trastorno que tiene como característica la inestabilidad permanente en todas las áreas de desarrollo de la vida del sujeto. Esto lógicamente lo posiciona en una situación de malestar permanente, de desgano permanente, una situación en donde por momentos hay un sinsentido vital y por momentos hay un sentido absoluto, por momentos todo es ideal y fantástico, por momentos se derrumba el mundo y ya nada tiene sentido. Esto mismo pasa con los vínculos, con los afectos, con las relaciones, con las parejas, y bueno, la vida de estos sujetos empieza a ser una vida realmente dramática. Y dentro del grupo C, que incluimos los trastornos por evitación, por dependencia y los obsesivos compulsivos, tenemos más un estilo de personalidad en donde la característica tiene que ver con la ansiedad y los temores, o sea, son ansiosos y temerosos. Entonces, para resumir, tres tipos, el tipo A, el tipo B y el tipo C. Las características del tipo A tienen que ver con sujetos raros o excéntricos, el B con sujetos dramáticos, emotivos e inestables, y el grupo C, ansiosos o temerosos. Es importante hacer esta distinción, porque en el momento del diagnóstico hay que saber específicamente con qué tipo de estilos de personalidad estamos trabajando a la hora de hacer un abordaje. No es lo mismo un plan terapéutico para una persona con un trastorno de la personalidad de tipo histriónico o límite que con un paciente con un trastorno paranoide de la personalidad o con un trastorno por dependencia, porque van a haber un montón de situaciones ligadas al entorno y al sujeto que van a dar lugar a pensar distinto, por lo menos la primera fase del tratamiento, que es este abordaje integral, básicamente sobre los aspectos más, digamos, disfuncionales de la conducta, el pensamiento y la acción de estos sujetos. Bueno, hasta acá por hoy, y después seguimos con la otra parte, que tiene más que ver con lo psicológico y algunos aportes de psicoanalistas notables que han hecho de esta perspectiva, bueno, algo distinto.